Hola hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ya nos encontramos en la segunda semana de este nuevo año y para el día de hoy nos tocaría leer las lecturas que corresponden al día 8 de acuerdo con la planificación que hemos establecido para leer la Biblia en un año. Antes de empezar, hermanos, como siempre, pongamos este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Padre, gracias por permitirnos llegar a esta segunda semana de este nuevo año y comenzar la lectura del día correspondiente al octavo. Señor, te pedimos que seas tú hablándonos en esta tarde y que sea tu Santo Espíritu revelándonos, ministrándonos, enseñándonos a entender lo que tú quieres decirnos a través de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy vamos a revisar el capítulo 8 del libro de Génesis. Luego iremos al capítulo 8 del libro de Esdras. Revisaremos el capítulo 8 del Evangelio según Mateo. Y finalmente recorreremos el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Génesis 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre el monte de Ararat. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron acima de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él y al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Gloria a Dios. Estos son, ahora hermanos, vamos a leer el libro de Esdras en su capítulo 8. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Atarjerjes. De los hijos de Fines, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atus; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él la línea de varones, 150. De los hijos de Paha, Moab, Elionei, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jeasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonathan, con él 50 varones. De los hijos de Elán, Esaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Mical, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Abadías, hijo de Kiel, con él 218 varones. De los hijos de Selomil, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Jonathan, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigbai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene de Abba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé a los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías, Mesulán, hombres principales, asimismo Jo y Arid y el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos la palabra que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios, sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Li, hijo de Levi, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18, y a Sabías con él, a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué y no, y uno allí, y publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos, y para que todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él fue propicio. Gloria a Dios.
Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Hasabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios. Habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en mano de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy buenos, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios, la plata y el oro. Ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad, guardadlos, hasta que lo peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de la casa paterna de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y el oro y de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro, los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meromet, hijo de Urías, y con Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josafat, hijo de Jesúa, Noadías, hijo del Binui, levitas, por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquellos días. Los hijos de la cautividad, los que habían venido de cautiverio, ofrecieron holocausto al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, vamos a continuar con el libro del Evangelio según San Mateo en el capítulo 8. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y él al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaúm, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho.
y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó de noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria a Dios. Seguimos en Mateo 8, en versículo 18. Los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Jesús calma la tempestad. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y se vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían del sepulcro, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él le dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban, huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y las que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Ahora, hermanos, vamos a continuar con el libro de con el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Y empezamos con el título Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. Se refiere a la muerte de Esteban, cuando él estuvo presente, ¿no? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo, viendo señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y milagros que se hacían estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia,
mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, hemos terminado la lectura que corresponden al día de hoy, y para terminar, oremos. Padre, mi corazón se regocija, pero al mismo tiempo mi espíritu medita en cada palabra que hoy hemos compartido. Empezamos desde cómo Noé salió del arca, cómo tú habías dado un nuevo inicio a la humanidad, como que todo empezaba de nuevo, borrón y cuenta nueva, como diríamos. Y había separado a una familia, había separado a Noé, que era conforme a tu corazón, y había una bendición detrás de todo esto, Señor, para él y su familia. Vemos cómo mandó primero un cuervo y no regresó, luego una paloma, regresó cansada, la segunda vez trajo una hojita de olivo. Algún significado debe tener esa planta, Padre. Y lo mismo cuando ya descendieron nuevamente, le repites a esta nueva familia que iba a fundar la humanidad, les pide que fructifiquen y multipliquen y que se multipliquen. Gracias, Padre, porque siempre nos das segunda, terceras oportunidades para volver a empezar. Gracias, Señor, por aquellos que hemos tenido que volver a empezar de alguna situación y hemos tenido que dejar atrás todo aquello que de alguna manera nos estaba afectando. Es un nuevo inicio, Padre, para muchos en este nuevo año. Te rogamos, Padre, que seas tú guiándonos y guardándonos en todo momento. También vimos cómo ya prepararon todo, los utensilios de oro para que estén en el templo y que sean utilizados para los ritos que tenían que realizarse en ese lugar en honor a ti, Padre. Y tú recibiste esas ofrendas, esos holocaustos, los becerros, todo lo que se ofreció para que tú perdones a tu pueblo y restaures la relación con tus hijos. Gracias, Señor. Hoy también leímos Mateo 8, cuando Jesús sana a un leproso, cuando Jesús hace tantos milagros. Lo más grandioso, ordenarle a la tempestad, a la tormenta que se pare, liberar a los endemoniados ganarenos, pero aún así la gente tuvo temor y no le quiso recibir. Aún no entiendo, Señor, por qué esta gente hizo eso. No le abrieron su corazón o las puertas a Dios Altísimo. Así hay muchas personas, Señor, que viendo milagros, viendo tu poder, aún y a pesar de eso, resisten.
y prefieren seguir igual. Padre, oramos por esas personas porque se han tocado y que entienda que solamente en ti hay esa verdadera libertad, sanidad y bendición. Gracias, Padre, porque hoy también vimos en el libro de Hechos cómo tus apóstoles, llenos de tu Santo Espíritu, a pesar de todas las adversidades, seguían allí predicando, llevando tu palabra. ¿Cómo lo usaste a Felipe, Señor? Vemos ahí claramente la primera vez que tú tomas a un hombre del Nuevo Testamento, Señor, y lo llevas, lo trasladas, lo teletransportas, diría la humanidad, Padre, porque eso pasó, lo llevaste para que cerca del etíope le explique lo que él no entendía. Y cómo a través de Felipe, lleno de tu Santo Espíritu, este hombre entendió y se bautizó, Padre. Gracias, porque a veces eso necesitamos nosotros, ese toque de tu Espíritu, Señor, para poder llevar y anunciar tu palabra. Señor, si tu Espíritu no está con nosotros, de nada sirve, Padre. De nada sirve que el obrero edifique la casa si tú, el edificador, el arquitecto, no la construye, no la dirige. Te lo pedimos, Señor, nunca quites tu presencia de nuestras vidas. Sigue siempre dirigiendo cada paso que tengamos que dar. Guárdanos, Señor, de todo mal. Cubre a nuestras familias de todo peligro y que todo nuevo inicio que tengamos que empezar, Señor, sea tú confirmándole, respaldándonos, proveyéndonos los medios necesarios para lograr esos nuevos inicios, pero que sobre todo, Señor, se cumpla tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esos proyectos nuevos que este año, Señor, los ponemos en tus manos para que seas tú dirigiéndolos y controlándolos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.